Bienvenidos a un nuevo programa de Disculpen que no me levante. Podcast escrito, dirigido y presentado por un servidor, Rafa Pérez Herrero. Hoy en nuestro tiempo de curiosidades sobre la Edad Media. Y comenzaremos por el mito de la mala higiene, ya que lejos de lo que comúnmente se cree, la Edad Media fue un periodo en el que la higiene y el cuidado personal sí que estaban a la orden del día. Entre las clases más pudientes, las damas se valían de un sinnúmero de tratados de belleza para conseguir lo que era el ideal femenino de la época, es decir, una mujer pálida, rubia, de dientes blancos y perfectos. Con este objetivo, en los tocadores de las damas abundaban los aceites y ungüentos, o el jabón y los perfumes. Los olores más apreciados eran el aroma a lavanda, a rosas y a azahar. Asimismo, las damas también tenían en su haber pequeñas pinzas depilatorias que usaban sobre todo para depilarse el vello facial. Ello dio origen a curiosas modas, como la que estuvo en boga especialmente durante los siglos XIV y XV: depilarse las cejas por completo. Y siguiendo por esta línea de la higiene, hablaremos también de las casas de baño. Las casas de baño eran algo usual en el medievo y los que no tenían bañera en su casa podían acudir por un módico precio a los numerosos establecimientos que se encontraban en las ciudades. Además de asearse, comer y charlar con los conocidos, un dato curioso es que en estas casas de baño medievales, hombres y mujeres compartían las instalaciones. Incluso a menudo también compartían las bañeras. Así que en el mismo edificio había un reservado con camas donde los interesados podían pasar un buen rato en agradable compañía. Y al contrario de lo que se suele pensar, los hombres y las mujeres medievales adoraban el color. En la Edad Media este era la manifestación fehaciente de Dios, en tanto que el color no era más que luz como emanación divina. Este amor por los colores se manifestó de diversas maneras, desde los maravillosos y coloridos retablos a las vidrieras de las catedrales, pasando, por supuesto, por la ropa. A menudo esta obsesión por los colores llamativos les llevaba también a combinar tonos imposibles. No era para nada extraño que un caballero llevara una calza de color rojo y la otra azul, o que una dama cubriera su vestido púrpura con un chal color carmesí y en la cabeza llevase un velo amarillo.
Y siguiendo en la línea de los vestidos, ropajes y ropa en general, si nos creemos que las sandalias de plataforma son un invento moderno, pues nada más lejos de la realidad. Durante los siglos medievales se pusieron de moda los llamados chapines, que no eran otra cosa que un tipo de calzado que las mujeres se ponían para salir a la calle. Estos zapatos, con suela de corcho y cubiertos por terciopelo, podrían llegar a alcanzar una altura de hasta 50 centímetros. Y otro mito que hoy derribamos es ese en el que la doncella se quedaba en el castillo esperando pacientemente el regreso del cruzado, porque no es más que eso, un mito. Las mujeres también iban a las cruzadas. Obviamente, en aquella época no iban como guerreras, pero sí se desplazaban físicamente a Tierra Santa y seguían a maridos y familiares. Sí que había mujeres que preferían quedarse en sus tierras, donde, por cierto, tomaban las riendas en ausencia del esposo. Pero existen otros casos documentados en los que las mujeres se lanzaban a la aventura con sus maridos. Quizá los más famosos sean los de Leonor de Aquitania, que acompañó al rey Luis VII de Francia en su viaje a los santos lugares, y el de su sucesora, la reina Margarita de Provenza, esposa de Luis IX de Francia. Y también durante la Edad Media encontramos tragedias que sucedieron mucho antes de que naciese, por ejemplo, la leyenda de Romeo y Julieta, ya que existió una pareja de enamorados de los que sí tenemos absoluta constancia. Vivieron en el siglo XII, en pleno despegue de las universidades, y se caracterizaron por su educación y cultura. Hablamos de Pedro Abelardo y Eloísa de Argenteuil. Ella fue su alumna y durante las lecciones se enamoraron profundamente. El tío de Eloísa se oponía al romance y, a pesar de que los jóvenes se casaron y que Eloísa había tenido incluso un hijo, finalmente tuvieron que separarse e ingresar en sendos conventos. ¿Y saben que también hemos tenido una princesa vikinga en Castilla? Pues sí, en el siglo XIII los reinos escandinavos estaban abriendo sus miras diplomáticas hacia Europa. Con el objetivo de establecer una alianza política, el rey de Noruega pactó el matrimonio de su hija Cristina con Felipe de Castilla. Así, la joven noruega emprendió viaje en el verano de 1257. Cristina y Felipe se casaron un año después y se establecieron en Sevilla. Cuenta la leyenda que la princesa languidecía de añoranza y que no se adaptó realmente a las tierras hispanas. Tanto si fue por melancolía o si fue por una enfermedad, lo cierto es que Cristina murió tan solo 5 años más tarde, con 28 años. Y quizá también es bastante sorprendente saber que una de las precursoras del feminismo moderno naciera y viviera en esta época. En el siglo XIII se publicó El Román de l'Arròs, una novela que versa sobre el amor. Algunas de sus partes, sobre todo las que añadió más tarde Jean de Monge, eran inminentemente misóginas, en línea con las ideas imperantes acerca de una supuesta inferioridad femenina. Christine de Pizan era una joven de origen veneciano que se había visto obligada a escribir para ganarse la vida, ya que con solo 25 años se había quedado viuda con 2 hijos a su cargo.
Fuertemente impresionada por las palabras de Meng y harta de las vejaciones continuas que recibía a su sexo, escribió La ciudad de las damas, un texto alegórico inspirado en la ciudad de Dios de San Agustín, donde la escritora defiende a la mujer como una igual al hombre. La obra, así como su autora, han sido consideradas como precedentes del feminismo moderno. Y las dos siguientes curiosidades casi son consecuencia una de la otra. Y es que incluso en la Edad Media hubo leyes para los burdeles, ya que en esta época se exhibió una asombrosa tolerancia a la prostitución, casi llegándola a considerar un mal necesario. Las autoridades establecieron una serie de leyes que pretendían controlar en la medida de lo posible la prostitución en las ciudades. Por ejemplo, en el Montpellier del siglo XIII la actividad se permitía solo en una de las calles de la ciudad, pero no en el exterior. A menudo se señalaban los locales, conocidos como burdeles oficiales, con elementos en la fachada. Es el caso de burdeles como los Cagases de Barcelona, que adornan caras en sus esquinas. ¿Y por qué digo que una curiosidad no se conoce sin la otra? Pues porque la segunda curiosidad es que la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, no operó durante todo el periodo medieval. El Santo Oficio no se instauró hasta el año 1184 con motivo de la cruzada contra los cátaros, una herejía de origen oriental que había echado fuertemente raíces en el sur de lo que ahora es Francia. La herejía resultaba peligrosa en tanto que cuestionaba las bases de la sociedad medieval. Por ello, el papado exhortó a los señores de Francia a una cruzada contra los albigenses, que se saldó con la total exterminación de la doctrina y la anexión del Languedoc al Reino de Francia. Y quizás se hayan preguntado alguna vez de dónde viene el término o la expresión de poner la mesa. Pues bien, es un término medieval. En la Edad Media muy pocos muebles estaban fijos en su lugar. La mayoría eran portátiles y se iban moviendo según las necesidades. La mayoría de mesas no eran otra cosa que una tabla de madera y varios caballetes, dependiendo del número de comensales que se sentasen a comer. Así, solo se instalaba cuando era la hora de la comida y cuando se terminaba, se quitaba la mesa. Y por último, vamos también a desmitificar otro mito, el mítico derecho de pernada. Especialmente famoso gracias a las películas y a las novelas, el derecho de pernada medieval o ius primae noctis, uso de la primera noche, es solo eso, una fábula. Al menos los historiadores no han encontrado documentación fehaciente de que semejante derecho existiera. Cabe pensar que si la pernada fuese un derecho legal, habrían quedado documentos por escrito, más teniendo en cuenta que los medievales lo transcribían absolutamente todo. La confusión puede venir de la obligación del siervo a pedir permiso a su señor para casarse y de aportar un tributo económico para este fin. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. ¿Qué quiere? Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer está en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez. Usted sabe cosas que no debería. Quiere destruir Reina Roja. Antonia Scott es especial, muy especial. No es policía ni criminalista, nunca ha empuñado un arma ni llevado una placa, y sin embargo, ha resuelto decenas de crímenes.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja. Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su ático de lavapiés. Las cosas que ha perdido le importan mucho más que las que esperan ahí fuera. Se llama Antonia Scott, tiene 34 años y un cociente intelectual de 242. Eso es mucho. Eso la hace la persona más inteligente del mundo. Tampoco recibe visitas. Por eso no le gusta nada cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea, Antonia está segura de que viene a buscarla. Y eso le gusta aún menos. No sabe nada, ¿cómo puedes conducir? De memoria. Quiero que sea el escudero de nuestra reina roja. Prepárese para el espectáculo. La saga de la Reina Roja comienza con Reina Roja de 2018, Loba Negra de 2019 y Rey Blanco de 2020. Si a la trilogía le añadimos dos precuelas, El Paciente de 2014 y Cicatriz de 2015, donde se introduce a los personajes del universo de Antonia Scott y conexiones importantes con la trama principal, podemos hablar de estos 5 libros como formantes de la saga. ¿Qué ves, Scott? El asesino le introdujo una cánula en la carótida y lo vació. ¿Lo volverá a hacer? La policía no sabe nada de todo esto. Nadie sabe nada de todo esto. En mi vida he visto algo mejor planificado. Estás pensando lo mismo que yo. No es imposible que piensen lo mismo que yo. La Toña ha muerto. Finalmente, en 2023, 2024 y 2025 publica también Todo Arde, Todo Vuelve y Todo Muere, spin-off situado en el mismo universo, continuación y conclusión de esta nueva serie. ¿Qué es lo que quiere el secuestrador? No ha pedido nada. Los quiero fuera del caso. Ya. Todos nos han mentido. Se acabaron los secretos. Pensar es lo que hacemos usted y yo. Lo que hace ella es otra cosa. Universo La Reina Roja. Juan Gómez Jurado. ¿Sabes que no vemos lo mismo? Cuando tú ves algo bonito, yo veo datos. Tu fantasma lo inventaste para intentar sobreponer tu dolor. Esto no me lo ha hecho un fantasma. He puesto mi vida en tus manos. Creer esto. Hay otra mente detrás. Los hijos siempre pagamos por los pecados de los padres. Siempre. Hoy en nuestro tiempo de curiosidades de cine, el rodaje de Los Miserables. Tengo frío. Puedo quedarme esta noche. Sé quién eres. Eres Jean Valjean. Y como siempre es bueno comenzar por el principio, destaquemos en primer lugar que la primera versión del guión de Los Miserables, elaborado por William Nicholson, intercalaba diálogos entre las canciones. El director Tom Hopper ordenó que se quitaran. El musical no tiene partes habladas y después de pensarlo mucho, decidió que quería respetar el formato del musical. Quería crear una realidad alternativa en la pantalla para que los personajes se comunicasen cantando. Fruto de esta exigencia nació una nueva canción que no se ve en el musical de Broadway y tampoco en el musical original. El resultado fue Suddenly, que interpreta a Jean Valjean al sentir el amor paternal hacia Cosette. Muy bien, muchacha. Lárgate. ¡Ayúdame! ¡Tengo una niña!
¿Dónde está tu hija? Oh, life has killed the dream. En el film todas las canciones fueron interpretadas en riguroso directo. La idea fue nuevamente de Hopper, que lanzó el reto ante el equipo técnico y los propios actores. Estos pasaron horas cantando hasta alcanzar la toma perfecta. Su motivación era explicada así por el director. El problema es que cuando se canta en playback, el actor no puede estar entregado al momento porque debe reproducir con total exactitud algo que se grabó antes. Pero si canta en directo, su interpretación es mucho más libre, más impactante y realista. Los Miserables es una película muy emotiva y quería ofrecer otras opciones a los intérpretes. Algo imposible si las canciones estaban pregrabadas. One day more. Cosette. Another day, another destiny. Mademoiselle. It's never-ending road to Calvary. Y la niña, Cosette. Y hablaremos también del sacrificio de Hugh Jackman. Las primeras escenas que se rodarían serían las de Valjean saliendo de la cárcel, así que debió adelgazar lo suficiente para hacer creer que llevaba 19 años convicto. Sin embargo, la fuerza física del personaje también es un aspecto clave durante todo el film, así que además de restarse kilos, sumó 3 horas diarias de gimnasio. Lo último que hizo finalmente para verse más demacrado aún fue dejar de ingerir líquido 36 horas antes de la filmación. ¿Quién era esa chica? Cosette. Y hablemos ahora de Russell Crowe. Muy pocos quizás sepan que los inicios del actor de Gladiator y Una mente brillante están en la música. En los 80, Russell Crowe formó parte de una banda de rock and roll en la que era conocido como Russell Rock. Su primer single se llamó I Want to Be Like Marlon Brando, título premonitorio para su futuro. Más tarde, tras abandonar el National Institute of Dramatic Art de Sydney, participó como profesional en musicales australianos como The Rocky Horror Show y Bad Boy Johnny and the Prophets of Doom. Y hablemos ahora de La chica del diablo viste de Prada. Cuando Anne Hathaway tenía 7 años, su madre fue escogida por Cameron Mackintosh para interpretar a una de las chicas de la fábrica durante una gira del musical por Estados Unidos. Posteriormente se puso también en la piel de Fantine en varias ocasiones, mismo papel que hace Hathaway en la producción cinematográfica. Pero más allá de esta curiosidad, está también su entrega al papel. Decidió que dejaría que le cortasen su propio cabello cuando el personaje vende las trenzas y perdió 11 kilos en 5 semanas para hacer creíble la debilidad y la muerte de la protagonista. Para hallar a la mujer que haría de la hija de Fantine, es decir, a Cosette, los productores y el director hicieron una intensa búsqueda hasta que finalmente dieron con Amanda Seyfried, que era conocida por su papel en Mamma Mía, que protagonizó junto a Meryl Streep. Ella había visto el musical por primera vez a los 11 años, en Filadelfia, pero fue a los 15 cuando interpretó a Cosette en un montaje del colegio. ¡A la carga! Dos de los actores ya habían interpretado sus personajes sobre las tablas de Londres. Uno de ellos es Samantha Barks, la británica que debuta en el cine interpretando a Eponine, a quien encarnó en la producción londinense entre 2010 y 2011, y volvió a hacerlo en el concierto del 25 aniversario del musical. El otro es el talentoso Daniel Huddleston en el papel de Gavroche, quien ya había dado vida al golfillo en el West End.
otro de los guiños que encontramos en el rodaje lo encontramos también en el obispo de Digne, uno de los entrañables personajes de Los Miserables, que da abrigo y comida a Jean Valjean cuando todos le rechazan. En la película es interpretado por Colm Wilkinson, que realmente fue el primer Valjean de las producciones de Londres, en 1985, y lo volvió a interpretar de nuevo en Broadway en 1987. Y el histórico muelle de Chatham, en Inglaterra, fue la localización escogida para rodar varias escenas de la película. El decorado, conformado por mascarones esculpidos en poliestireno, paredes que se ensuciaron con algas, arena, barro y sacos de caballa, no solo hacía que el ambiente estuviese totalmente integrado en la idea que tenía el director, sino que llegaba incluso un aroma a humedad que hacía que oliera como tal. Y tomen nota porque también tenemos una mano española detrás de algo muy importante en esta película. El español Paco Delgado, que ha diseñado las indumentarias de Beautiful, La mala educación o La piel que habito, tomó las riendas de un vestuario cargado de significados. De esta manera hizo que las tonalidades de los trajes se adecuaran a los cambios circunstanciales que los personajes tenían mientras los lucían. La ropa de Jean Valjean, por ejemplo, es oscura y burda cuando es convicto, pero con el tiempo se enfunda en una paleta cromática mucho más sofisticada. Javert, personaje de Russell Crowe, en cambio comienza con un azul claro e inmaculado y termina con un color noche, casi negro. Y algo similar sucede con Fantine. La cifra de vestidos creados para los figurantes es nada más y nada menos de 2.200, encargados en Francia, España, Italia e Inglaterra. Y hablemos ahora del amo del mesón y señora, es decir, Helena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen. Ambos improvisaron mucho durante el rodaje. Los actores que interpretaron a los Thénardier, los malvados y cómicos dueños de la taberna, tuvieron mucha libertad para improvisar y añadir humor a sus escenas. Helena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen crearon sus propios gestos y registros, así como parte de expresiones y diálogos haciendo reír al resto del equipo. Por ejemplo, la escena en la que Cohen le quita una moneda a un niño muerto fue idea suya y provocó la risa de Eddie Redmayne que se puede ver en la película. Además del citado puerto de Chatham, la película se rodó en varias localizaciones de Inglaterra y Francia para recrear los diferentes escenarios de la historia. Algunos de los lugares que se utilizaron fueron Greenwich, Londres, Winchester y Portsmouth en Inglaterra y Gordon, una ciudad medieval en el sur de Francia. También se construyeron decorados en los célebres estudios Pinewood, donde se recreó la barricada de los estudiantes revolucionarios, que medía 18 metros de alto y pesaba nada menos que 12 toneladas. Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Y si tienen curiosidad por saber el número de extras que participaron en la película, pues tienen más de 1.000. Para darle más realismo y espectacularidad a la película, se contó con la participación de más de 1.000 extras que interpretaron a soldados, campesinos, prostitutas, mendigos, estudiantes. Los extras tuvieron que pasar por un proceso de maquillaje y vestuario muy elaborado, y algunos de ellos tuvieron que raparse la cabeza o dejarse crecer la barba. Y para concluir con las curiosidades de este mega rodaje, comentarles que la película tiene más de 40 canciones y que respeta casi íntegramente la partitura del musical de teatro.
Algunas de las canciones más famosas del musical son I Dream a Dream, On My Own, One Day More, Do You Hear the People Sing y Bring Him Home. Y que tenemos varios guiños hacia la novela de Víctor Hugo. Por ejemplo, el elefante de yeso que aparece en la escena del parque, donde Gavroche vive con otros niños, es una réplica del elefante de la Bastilla, un monumento que se construyó en París durante el reinado de Napoleón. También se puede ver el retrato de Víctor Hugo en la casa de Marius y el nombre del autor en una de las lápidas del cementerio. Como siempre, para despedir el podcast de hoy, permítanme uno de mis poemas. Disculpen que no me levante. Amanecer. A veces la oscuridad lo envuelve todo. Se pierde el ritmo y la vista se nubla. Se desacompasan los pasos y se pierde el horizonte. Mantengamos la calma. Mañana, irremediablemente, volverá a amanecer. Recuerda que tienes toda la información en mi Instagram, @RafaPescritor o @disculpen que no me levante.